Muy buenos días, licenciado. Buen día, licenciado. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todos bien? Vamos a grabar la clase. Grábenla ustedes para que también por acá aparezca. Bueno, vamos a ver. Tengan todos buenos días y pues vamos a dejar el primer corto. Va a ser un esquema de lo que lean y yo me voy a quedar trabajando porque un esquema pues es fácil hacerlo. Entonces ese esquema va a ser su primer corto. Ese esquema es un esquema explicativo del proceso de formación de la ley. Miren, este documento debe de llevar, fíjense, simplemente el esquema y ponen los nombres de los representantes que van a ser los del representante. Se lo envían al representante que voy a nombrar, ¿va? Y bueno, eso va a ser todo. De ahí me voy a quedar calificando. Me voy a quedar calificando y ustedes van de vacaciones, ¿verdad? Entonces, el esquema tiene que ser desde la iniciativa de ley. Usted lee la Constitución y lo trasladan a un esquema. No vayan a calcar, porque sí, esquemas hay una gran cantidad. Por eso ustedes me dicen, miren, iba a poner eso esquema aquí. No lo voy a poner, lo va a crear a usted. Porque si usted crea un esquema, usted ingeniero del ingenio, ¿verdad? De esa forma tan especial que tienen los ingenieros de hacer cosas. No como nosotros, los abogados, nosotros puedo decir que el arte de nosotros es distinta. El arte del ingeniero es algo que no lo podría hacer yo, claro, por lógica. Pero principalmente los que estudian informática, ¿no? A mí creo que ahí van a estar algunos. Pero hoy no se compara con la informática. Todos son buenos en eso. Todos. Ya un niño ya nace con el ingenio hoy. Nace con la computadora. A un niño, ¿qué le vas a decir tú? Si él ya sabe de todas las cosas en primaria. Y cuando viene aquí, ya viene. Entonces, les ruego pues que hagamos uso de ese ingenio pues que hemos tenido. Si preguntaré a ustedes de cuándo sabe computación, me dirían, y ni me acuerdo, te van a decir. Entonces todo eso es bien fácil, fáctico. Entonces necesito un nuevo esquema, no necesito copias. Cada grupo tiene una nueva forma de hacer esquemas. Lógico, no se parecen. ¿Ah? A un lado colocan desde el 133 hasta el 143. ¿Qué es lo que se hace? En términos así, no escribir tanto. Solo se ponen ahí flechitas, términos. Por lógica, cuando uno va leyendo la teoría, va entendiendo el esquema. Hay muchas formas de conocer el proceso de formación de la ley. Pero sería bueno que ustedes dejaran una escuela de esto. O sea, en el sentido de que cuando decimos una escuela, es como un grupo de estudiantes dejó, fíjense bien, dejó una matriz hace muchos años para el proceso de la constitución de sociedades. Entonces, dejó un esquema para poder estudiar las sociedades. Entonces, las tareas no solo son tareas, las tareas tienen que quedar como algo de escuela, pues, o sea, esta escuela a la que yo me refiero es relativamente al uso del documento, a un documento que sirve, que
que le sirve a usted también para explicarle a los demás el proceso de formación de la ley. Entonces, viene usted, dice, ¿y qué es lo que hacen los diputados? Ven, te lo voy a explicar con este esquema. Entonces, si ese esquema tiene todo, por ejemplo, los 5 que tienen iniciativa de ley, según el artículo 133, ¿verdad? Luego tenemos la dispensa de trámite, la junta directiva, ¿va? Que hacen las comisiones en el esquema. Entonces, ¿qué voy a ocupar? Voy a ocupar el reglamento de la Asamblea Legislativa y voy a ocupar el proceso de formación de la ley para hacer un buen trabajo. Simplemente eso voy a hacer. Me preguntaban, mire, le vamos a poner introducción, objetivo. No, no le va a poner nada de eso. Le va a poner solo la carátula donde están los nombres de ustedes. Yo voy a enviar la hojita de notificación, la hojita donde está todo, ¿verdad? Y ustedes, cuando yo voy a contactar posiblemente esta tarde con los compañeros que quedaron, ser sus representantes, para que envíen ahí el nombre de la persona que envió el esquema a mi persona. Y el representante solo va a tener el nombre, ¿verdad? Y su correo. Ahí, así, en ese orden, así lo voy a buscar en el correo institucional. Y ahí va a aparecer el esquema. No es al representante le envía el nombre y el correo, nada más. Al docente se le envía el trabajo. Entonces así lo identifica. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace así? Bueno, solamente cuando hay parcial es que se envía, porque viene uno y agarra el listado. Entonces empieza con el listado, uno por uno, y empieza a escribir el correo, y ahí aparece. Entonces empieza a buscar al estudiante, y ahí lo va calificando el docente. Pero es más árido, o sea, uno por uno. Pero debe ser así, pues debe ser el esfuerzo del docente. En los trabajos no, porque si buscamos uno por uno, en los trabajos cuesta más, porque si 5 personas envían el mismo trabajo, ¿cómo va a quedar el docente si 5 personas? Ya califiqué este trabajo y empieza. Otra vez me volvió por tercera vez a aparecer el mismo trabajo. No voy a encontrar cómo hacer, porque entonces entras en confusión, porque ya lo habías calificado. Pero solo es una persona que lo envía, ¿verdad? Entonces, de ahí, como es un esquema, considero que al ser un esquema no tiene sentido el hecho de decir objetivo, introducción, conclusión. No si es un esquema, porque vamos a hablar de una conclusión. Simplemente es un esquema. Que ese esquema va a identificar una diapositiva. En esa diapositiva tú puedes explicar el proceso de formación de la ley. O sea, esa diapositiva te queda a ti con un premio de que es un trabajo elaborado por ustedes. Entonces cada uno de ustedes vaya, ¿qué cosas que no vayan ahí son las que te va a reducir la nota? Eso es todo. Entonces, como hay cinco revisiones por parte de cada uno de ustedes. Mira, aquí les falta 43 votos. Eso no, ponelo. Mira, aquí no está que le hayas puesto esos 43 votos, mayoría simple, no le pusiste. Y me puede alegar, pero ahí está 43, pero no dice qué. 43 votos de qué. Y abajo no le puso, aunque sea el artículo, pues. Entonces, ¿dónde está eso? Entonces se pregunta, las personas, por ejemplo, hoy que hay ese caso de FIFA con la Facebook,
andan en el limbo. Muchos. ¿Por qué? Porque no leen el reglamento de FIFA. Entonces dice, ¿quién fue primero? ¿FIFA o la normalizadora? Pues claro que fue FIFA. Entonces me someto a lo que el componente escribe en esos artículos. ¿Verdad? Entonces aprendo a respetar la normativa, no a meterme en una normativa ya hecha. ¿Verdad? Entonces, la legislación, el proceso de formación de ley, identifica muchos pasos que he enseñado en estos años, que he venido enseñando esto desde 1985, cuando di la primera clase sobre el proceso de formación de ley. 3 años después de que fue formada la Constitución del 83, pues. Yo nunca di clases, por ejemplo, con la Constitución de 1962. Yo empecé a dar clases y educar en el proceso de formación de la ley a partir de 1983. ¿Ya? Y para que sepan esto, ¿dónde es que está ubicada esta Constitución? Entra en vigencia. La presente Constitución entrará en vigencia el día 20 de diciembre de 1983, previa a la publicación en el Diario Oficial el día 16 de diciembre de 1983. Entonces, ustedes van a tener que buscar una Constitución comentada, ¿verdad? Comentada, no de estas no, porque estas son de bolsillo. Estas son para explicarlas. Como docente debo saber que estas las puedo explicar, mientras que el que está aprendiendo, el que está investigando, el que está asimilando algo, tiene que hacerlo a través de una Constitución comentada. Fíjense bien, esa Constitución comentada básicamente está todo ahí. Ahora, términos. ¿Qué términos habla de ley? Bueno, el tiempo que se usa para en la discusión, cuánto tiempo hay entre el órgano legislativo y el órgano ejecutivo para enviarle una ley. Entonces estamos hablando que se envían 3 copias. Estamos hablando que son 10 días, ¿ok? Estamos hablando de que ha recibido el Ejecutivo, ¿verdad? Ejecutivo es donde está el presidente Nayib Bukele, donde usted envía, después de discutido y aprobado, porque una ley, si no se aprueba, se va para el archivo, y ahí voy a poner un archivo, ¿ok? Porque no reúne los 43 votos que se necesitan, generalmente para los que tienen como exactamente 14 diputados, digamos, no sirve para eso. Entonces, si alguien tiene 16 diputados y alguien tiene 64 de los 84, de nada serviría. Entonces, ahí se queda porque queda sin efecto porque nadie vota por esa ley. O sea, efectivamente, eso estamos viviendo ahorita. No se puede más que saber que si alguien tiene la mayoría calificada y la mayoría simple, la mayoría simple no va a poder, con esos 43 votos no va a poder legislar. Sentido común, pues, ¿verdad? Si yo tengo esa cantidad y no me alcanza a llegar a 43, no voy a poder legislar ninguna ley.
No puedo enviar nada, por más que quiera. Entonces, se da la otra situación de que si yo tengo 64, todas las leyes van a ser aprobadas, ¿no? O sea, eso es lo que realmente sucede en la legislatura, ¿no? Entonces, para esto yo debo de conocer que existe un canal, el canal legislativo y radio legislativa, ¿no? Todos los días salen ahí. Entonces, esto implica conocimiento para el estudiante universitario de la aprobación de las leyes, ¿no? Fíjense, mucha gente opina del fútbol. Claro, opinan del fútbol, pero no conocen la legislación del fútbol. No conocen tan siquiera el reglamento FIFA. Nos regimos por el reglamento FIFA al jugar fútbol, ¿verdad? El significado de esto implica decir, miren, alguna vez usted solo fue a ver fútbol, pero alguna vez ha leído el reglamento de fútbol. Licenciado, disculpe, creo que tiene el micrófono apagado. Sí, gracias. Entonces, por eso es que en ese sentido yo creo que una de las cosas que el deber ser, fíjense bien, de toda persona, yo nunca he leído, por ejemplo, un reglamento de béisbol, yo nunca he leído un reglamento que legisla el basquetbol ni el voleibol, pero sí he leído un reglamento de FIFA porque fui futbolista. He leído el reglamento FIDE de ajedrez porque fui ajedrecista profesional. Participé en el INDE muchos años y tengo varias copas a través de los Juegos Codicader como técnico, como entrenador de un colegio, campeón de los Juegos Colegiales en ajedrez y competía para ir a otros países. Pero conozco el reglamento, conozco la legislación FIDE, que es la que estatuye las normativas. Entonces, el ser humano está basado en normativas. Una persona está basada en que debe conocer su legislación. Debe de conocer, por ejemplo, que la ley primaria va a ser siempre en la Constitución, ¿verdad? Y que las leyes secundarias van a ser los códigos. Fíjense, son los códigos. Y de eso depende códigos, reglamentos, estatutos. Entonces, vienes y agarras algo y dices que solo hay una constitución, sí, pero adentro de esa constitución se lee que hay lo que normatiza el código de familia, normatiza la parte penal, normatiza la parte de trabajo, normatiza la parte municipal. Y allí se aprende a que saber que todo lo que son leyes están en la Constitución
Entonces ahí se puede determinar, fíjense bien, se puede determinar el conocimiento de la legislación, ¿verdad? Entonces ahí es donde vamos a crear esto. Entonces, cuando lees la Constitución, aprendes a poder discutir, pero si no lees, no puedes discutir. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado esto? Fíjense, gente que desconoce, viene y sale en la televisión, pero si nunca has leído, nunca has leído algo. Entonces, si no lees, no puedes hablar. Yo ayer, alguien escribía algo y yo le preguntaba si conocía lo que pasó en el Mundial de 1982. Ah, sí, perdieron por mano. No es eso. ¿Leíste bien la cuestión? No fue por eso que se perdió 10-1. Fue por algo administrativo que sucedió antes del partido, con los premios que FIFA da a través de sus patrocinadores, porque eso es un capital supermillonario. Imagínense cómo se mueve el dinero en FIFA. Entonces le decían, para poder hablar de lo que sucede hasta ahora, tenés que tener un poco de idea de la historia, pues, de las federaciones en El Salvador. Y su servidor tuvo dos profesores, el doctor Zamora, que fue presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, y el doctor Juan Ramón Flores Berríos, que por cierto el estadio municipal limeño lleva el nombre de él. Fueron mis maestros, por eso yo a ellos les agradezco. Uno me enseñó el área civil, procedimientos como el asunto de las sucesiones y los bienes y la cuestión de los testamentos y todo eso en el área civil, y el otro me enseñó el área penal, y era el que se presentaba a El Salvador en la FIFA. Entonces yo aprendí todo eso a través de ellos y con conocimiento de, como decía yo ayer, miren, para poder tener una idea clara de lo que sucede hay que leer. Yo no voy a opinar si no leo, no opino. No me voy a meter a opinar y voy a quedar mal. Realmente me decía, pero eso qué tiene que ver, porque usted tiene que conocer historia. Y antes de que me vaya a decir algo que no me gustaría que me dijera, que eso no va con el caso, pues mejor le deseo feliz noche. Y ya en WhatsApp le dije, mire, hay que tener cuidado cuando uno habla, escribe. Yo le puse eso, el reglamento, ahí en mi página de internet, y usted empezó a hablar cosas que no son. Y ahí usted hasta habló del gol del Mundial y todo eso, y ahí está agregado el que lo metió, el famoso Pele Zapata. ¿Cómo lo va a sentir? Usted está hablando que se le echa la culpa a lo malo, que son los jugadores. No fue eso. Fue una cuestión, fue un acto que considero que no es correcto. Entonces, la legislación te sirve para normalizar las cosas. Y ponemos ese ejemplo. Entonces, cuando la normativa no está correcta y cuando se dan cosas y situaciones, entonces tiene que actuar uno con conocimiento. Sin conocimiento no hay que actuar sin conocimiento. Entonces, eso causa efectos en la población. Sí, causa efectos en la población. Entonces, cuando se retira el acto reclamado, todo vuelve al estado en que se encontraba. Eso es lo que está pasando ahorita. Se retira el acto reclamado y todo volverá a como estaba. Y tienen de aquí
al lunes a las 4 de la mañana para hacerlo. Eso es lo que está viendo, es la petición de la otra parte. Entonces, hay una serie de cosas en la legislación, porque, vaya, porque esto procede de la nueva ley de deportes, y por eso hay que leer el proceso de formación de la ley. Entonces, veamos, ¿qué se lee en la ley de deportes en el proceso de formación de la ley? Ahora me dice, ¿y por qué habla de una cosa y habla? Porque aquí empiezo ya a vincular, a hacer el enlace de la legislación con lo que está aconteciendo. Y el último caso más vibrante que hay es este. Es este, porque quieren que las federaciones sean del INDES todas. Pero solo hay una que no se quiere adaptar a eso. Entonces, contrasta con la ley de deportes. Entonces, eso implica aprender a leer el proceso de formación de la ley. Cuándo fue aprobada, qué se lee en ella, cuál es el objetivo de la ley, para qué es, etcétera. Todo eso se tiene que aprender a leer, porque en los vacíos, uno cae en los vacíos, ingenieros, y podés ser abogado y todo, pero puedes caer en un vacío. Entonces, para no comentar vacíos, mejor le digo, pase una feliz tarde, feliz noche. No voy a discutir ignorancia de ley. Vaya, por ejemplo, le dicen a alguien, mire, ¿usted conoce qué es el veto? ¿Cuándo se da el veto? Y no lo conoce. ¿Por qué me voy a poner a discutir de eso? Ah, sí, el veto. Ah, sí, yo lo conozco. ¿Y qué es? Te quedas. Si cuando ya te preguntan a fondo, no sabes qué es. ¿Y en qué momento se hace el veto? ¿Cuáles son las observaciones para que exista un veto? Entonces uno dice, ¿quiénes estamos obligados a conocer la legislación y el proceso de formación de la ley? ¿Quiénes? Los profesionales. No, todo el pueblo, señores, todo el pueblo, señoritas. Es evidente que así como conoces el país, tienes que conocer dónde vivís y cuáles son las normas que se rigen. Y cuál es la legislación que hay. Entonces, es tan delicado así decir, mira, pero estamos regidos por leyes tributarias, estamos regidos por leyes fiscales, ¿ah? Leyes económicas, leyes políticas, y si no hacemos uso de obediencia, entonces podemos caer en esto que hablamos, que sucede. Esta mañana, por ejemplo, yo en media hora, prácticamente les digo, miren, un trabajo como el que van a hacer, tiene sentido. Tiene un sentido. ¿Cuál es? No objetivo, sentido. El sentido es que tratemos de adquirir conocimiento para poder recomendar. Si no adquirimos conocimientos en procesos de ley, de formación de la ley, entonces vamos a ser malos ingenieros, porque la vida del ser humano está ligada a la ley. Entonces ahí decía, ¿y cuál es la importancia de la legislación? Esta materia, alguien decía que no era tan importante, que solamente era una opcional y que, pues créanme que ahorita sí es importante, porque la gente está en el limbo, opinando en el aire, ¿verdad? Entonces, no puedo señalar a una persona de un delito si no hay criterio. Por ejemplo, no puedo decir, mire,
presidente de la federación hizo esto y esto. Sí, pero yo no sé, no he visto el proceso, no he visto pruebas, entonces no puedo acusar a una persona porque otro dice. Y mientras tanto está en la etapa de la presunción, en la etapa de la investigación. Entonces yo, aunque tenga todo, mientras el proceso continúe y no haya un fallo de un juez, no puedo señalar a las personas solo por indicios, solo porque me dicen. Y así es la vida, pues. Entonces, la verdad es que al final de cuentas, las resultas de un fallo en una legislación son las cuales me van a orientar acerca de los sucesos y el acontecimiento. Si yo hablo bastante, los voy a confundir. Simplemente con conceptos les estoy dando a entender todo. ¿Tienen alguna opinión sobre esto? ¿Alguien quiere opinar? Más lo que me gusta este deporte tan maravilloso del fútbol y la legislación, ¿verdad? ¿Tienen alguna opinión en conciencia? Porque el proceso de formación de ley nos está indicando, pues nos está dando la salida. Pero hoy va a chocar con una legislación, con un convenio pues, de deporte, como es el fútbol internacional, fútbol asociado. Entonces, no es como decir, mire, la ley de integración monetaria en el 2001 nos metieron unos dólares por ahí y fue aprobada inmediatamente con los votos necesarios. No tuvo ni siquiera que ser vetada porque Francisco Flores de una sola vez la publicó y solo ocupó 8 para su llegada, para tenerla ahí, 15 para la publicación y la vigencia. Y al siguiente año, ahí ya, el siguiente año, después de la medianoche, ya estábamos con una ley monetaria del 2001. Y el 2013, un gran terremoto. 2001, el 13 de enero y el 13 de febrero, un gran terremoto. Y ahí la ley, ahí quedó. La pregunta es, ¿y los dólares? Pues ahí los tenemos en la cartera. ¿Se hizo algo? Se intentó a través de los recursos que existen. Sí, se intentó. Pero ya todo estaba hablado, ¿no? Entonces, no hubo veto. Si hubiera habido veto, ese presidente Flores hubiera sido famoso. Por justo. Pero si él lo hubiera vetado y lo enviaba a la sala, donde son 15 días, los de la sala le hubieran hecho el favor a los interesados en que hubieran dólares aquí y ellos lo hubieran hecho ver como algo que es constitucional la dolarización. Y el presidente ha quedado en la historia. O sea que no era necesario pues que él lo hiciera. La sala lo hubiera hecho porque era una sala de la derecha. Así es el proceso de formación de la ley, tan así que posiblemente desaparezca. Si hay una reforma constitucional y si hay referéndum, si se va a elegir 2 veces a un presidente. Todo está en el camino. Ahorita este proceso de formación de ley ya vieron que puede ser, no, los siguientes, la nueva legislatura. Y puede quedar ya marcado este componente, pues es lo que les digo. O sea, el proceso es como un juego de procedimientos, de pasos,
etapas, de fases. La primera, la fase de iniciativa, la segunda, la fase de discusión, la tercera, la fase de aprobación, la otra es la fase de instrucción, la fase de sanción y la fase de publicación como ley. Es la última, ¿no? Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, al hacer un buen trabajo de uso de esto, no solamente se van a quedar con esa parte donde la legislación va por dos proyectos. ¿Va? No estoy hablando de la expensa de trámite ni la forma normal de cómo se envía un documento al pleno. La verdad que las reuniones se llaman plenarias y tienen un día, jueves, para establecer. Y eso significa todo el trabajo en la semana de las comisiones, ¿verdad? Con cada comisión hay comisión de educación, comisión de salud, comisión, hoy siempre ha habido de deportes, comisión de agricultura, de trabajo, etcétera, en la Asamblea Legislativa. Y créanme, todos los jóvenes que están ahí pues están trabajando así, pues como dice el reglamento de la Asamblea y como dice la Constitución, como dice ley. Reformas, tenemos caso de las reformas. Tenemos el caso de que la legislación puede ser gradualmente cambiada o del todo, ¿va? Entonces, poco a poco pues vamos viendo nueva legislatura, principalmente en la parte tributaria, que es la que atañe a la mayoría de empresas, ¿va? ¿Tienen alguna opinión sobre lo que hemos visto? Voy a hacer una pequeña pausa para que me opinen, ¿verdad? Si conocían del tema, si no lo conocían. Vamos a ver. Machado, Cárcamo, Andy Steen. Compañero. Sí, licenciado, aquí. ¿Qué le ha parecido mi disertación? Pues es bastante interesante, más que todo lo que menciona de que es de obligación de todos conocer la legislación, más sobre todo en casos en los que estamos directamente involucrados. Por ejemplo, lo del fútbol, ¿verdad? Hay muchas personas que empiezan a hablar de que no quieren atropellar la ley, pero le preguntas cuál ley y no responden nada. Entonces, eso es lo que más recalcaría yo, la importancia de conocer la ley, más sin embargo con respecto a lo que nosotros estemos directamente involucrados. Pregunta, ¿tú estás apto para opinar de esto? La verdad es que no. La verdad es que no. Me he empapado muy poco del tema de la legislación del fútbol. Solo sé de que hay un par de artículos que vienen como desde 2007, creo, 2008, por ahí más o menos, que no es directamente de lo que algunos piensan que son leyes actuales, sino que vienen ya desde hace mucho tiempo, que han tenido un par de reformas, pero no sé mucho más. Fíjate que yo me abstengo de opinar porque todavía no hay, o sea, me abstengo de opinar porque todavía no hay un fallo, pues si van a seguir un procedimiento, lo más ético de un profesional es abstenerse, ¿va? Yo conozco la historia, pero no es un momento para formar opinión. O sea, me inhibo de eso, me aparto porque realmente caería en un gran error mi opinión mientras no conozco los hechos. Tengo razón. Sí, porque sería hablar por hablar. ¿Sabes otra cosa? Me echo encima a la gente que tiene calidad de ignorancia de ley. Me la echo encima porque van a decir, tú estás con esto, tú estás con aquello. No puedo opinar porque no quiero estar con ninguno. O sea,
Me inhibo y me quito porque eso se llama ética, ¿sabes? Ética, eso se llama ética. Mientras no haya pruebas, mientras no exista la valorización de eso, me abstengo ahorita porque entonces lo que voy a lograr es como la política y la religión. El deporte es algo igual, te divide. Lo que vas a lograr son enemistades. Entonces uno, si usted ha jugado naipe, no hay que abrirse, dicen. Y cuando juega póker, uno tiene que tener ese gran cuidado. Anderson, Alexis García, Hernández. Hola, buenos días. Buenos días, licenciado. Hola, qué interesante el tema de la legislación y el trabajo que van a hacer, ¿verdad? Sí, bastante. ¿Qué opinas de la educación que les estoy dando con respecto a la opinión sobre algo que no conozco? Pues que antes de hablar, pues es necesario tener al menos un conocimiento, pues, de lo que dice la legislación. ¿Verdad? Hoy ya tenés una idea de lo que dice la legislación, ¿verdad? No Sí, vas a ponerte a discutir, mira, pero ahí hay corrupción, pues sí, pero tú no tienes pruebas todavía, hay que ver. Y le preguntas, si tú has leído el reglamento de la FIFA, al otro, te va a decir que no, entonces mejor cambiemos de tema. Si no conoces la historia de las federaciones, fíjate que no, tampoco pues cambiemos de tema, porque la opinión hace que es como me digas quiénes fueron primero, los católicos o los evangélicos o los cristianos. Entonces te metes en un problema, mejor esos temas no se tocan. ¿Ah? Es como hablar de la política, no se tocan temas. Si querés tener amistades, esos temas, si tenés fundamentación, como decir, mira, el proceso de la formación de la ley, ¿lo conoces? No, no lo conozco. Entonces, no, mejor no toque el tema, porque si frente a mí hay una persona que no desconoce completamente lo que estamos hablando, entonces, pase feliz día, a ver cuando te veo porque tomemos un café, hablemos de los cumpleaños de las familiares, mejor hablemos de la ecología mejor, etcétera. Pero no hablemos de temas que a la larga lo que vas a lograr es perder una amistad. ¿Sí o no, compañero? sí, correcto. ¿Qué te pareció la temática de hoy? ¿En qué ha ganado? ¿Qué ha ganado de experiencia esta mañana con respecto al proceso de formación de la ley? Porque esta es discusión, no es clase. Ajá. Pues que es importante, pues, estar empapadísimo de lo que dice los artículos y las leyes de nuestro país para poder tocar cualquier tema. Sí, vale. Una de las cosas que tenés que ver, si sos líder en tu grupo, si sos el representante, es que tu trabajo debe llevar la iniciativa de ley, que tienes que conocer que hay un archivo, que si no se aprueba una ley, ahí se va a ese archivo y que no reúne los 43 votos de la mayoría simple, según un artículo que ahí aparece, que hay que poner el artículo de trabajo, y luego hacemos una flechita y vamos con 3 copias para 2 se quedan allá en el Ejecutivo, 1 se queda en la Asamblea y son 10 días para enviárselo después de aprobado, si se aprueba, ¿verdad? Al presidente de la República. El presidente de la República tiene 8 días para definir esa legislación, para hacer la sanción, ¿verdad? La sanción en la firma y la envía a la publicación, que son 15 días, y luego 15 días se esperan. Cuando ya terminan esos 15 días, se va 8 días a vigencia. En plazo entre los 15 y los 8 días se llama vacatio legis, así se llama. Y después de los 8 días, cuando ya cumple los 8 días exactos en la vigencia, ¿va? Cuando ya está publicada, o sea, publicada hay que esperarse 8 días. Después de la publicación en el diario oficial, ya es ley de la República. Mientras tanto, no es legislación de la República. Ahora, ¿qué sucede si el presidente no está de acuerdo? Entonces, la observa, la veta y la envía de nuevo a la Asamblea Legislativa.
Cuando se va de regreso, ya no tiene que ser 43 votos, porque cambia. Y aquí son 56 votos, que es la mayoría calificada. Entonces, si no se reúnen los 56 votos, se manda al archivo. Si supera los 56 votos y llega a 64, se envía de nuevo al presidente. El presidente tiene dos caminos, pero ya no tiene los mismos términos. En la segunda vez, tiene 3 días a su recibido. La publicación no cambia a los 15 días, ni tampoco la vigencia. Entonces él lo publica como ley, ya con las observaciones. Ok, pero ¿qué tal si no acepta aún lo que se ha hecho en las observaciones después del veto? Entonces acude a la honorable Corte Suprema de Justicia. La última palabra en ese sentido la tendría la Corte Suprema de Justicia, y los términos de la Corte son 15 días. Y ahí lo vas a ver en la Constitución, en la Constitución comentada. Entonces, cuando ya tiene los 15 días, la Corte manda a oír a la Asamblea y al Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, de esto, de lo que se analiza, de lo que se observa, de lo que es estatui, da un fallo, y ese fallo puede ser constitucional o inconstitucional. Y entonces, finalmente, si es inconstitucional, la manda al archivo, y ahí termina todo el proceso de ese proyecto de ley. Si es lo contrario, mandará a que lo publique el Ejecutivo, y si el Ejecutivo no lo quiere publicar, lo hará la Asamblea Legislativa, si es constitucional, ¿no? Y ahí termina todo, ahí termina. En caso, fíjense, en caso, una ley, así como sucedía en la ley de integración monetaria, sucede que en esa legislación, sucede que el presidente Francisco Flores la publicó, no la vetó, de una sola vez la publicó. No apareció ningún veto, nada de eso. Él la publicó como ley el 2001, en el tiempo del terremoto, aparecimos con una legislación donde hay dos monedas ya. El Salvador amanece dolarizado, nos ponen ahí. Y poco a poco, pues ya saben cómo va desapareciendo el colón, ya tenemos solo esa moneda, estamos dolarizados. Sucede pues que IEGES, que es una representación, y FESPAD, presentaron un recurso a la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte, allí sí podían, porque la Corte todavía no tenía conocimiento, ¿va? Porque no había habido veto, pero las personas, el pueblo puede hacerlo, ¿va? A través de la persona natural, el pueblo, a través de los organismos o las organizaciones, lo puede hacer. Pero como acuérdate que esa Corte era de derecha, dio un fallo favorable a la empresa privada que necesitaba, particularmente la banca, que hubiera dolarización. Y la banca estaba rota, pues la banca, al ver dolarización, miren la banca cómo subió. Imagínense grandes edificios que tienen hoy, ingresos y todo, la banca multinacional, las transnacionales, ¿verdad? Como Citibank, que no son bancos de acá, Scotiabank, todos esos que vinieron a este país de vivienda, son la banca, pues, creció con la dolarización y desapareció el colón. Entonces, ahí te das cuenta de una ley de integración monetaria que solo tuvo 10 días para enviársela a Paco Flores, ¿verdad? Paco Flores tiene 8, tiene 15, tiene 8. Vaya,
define a los 8 días, publica a los 15 y a las 8 que entra en vigencia ya nueva ley de la República. A la medianoche, cabalito, calcularon. Si es que eso se llama madrugar a la gente. A la medianoche del 31 de diciembre, amanecemos con una legislatura nueva en cuanto a la ley de integración monetaria, que tiene bien poquitos artículos y que recoge que son dos leyes, dos monedas en El Salvador, el dólar y el colón. El dólar no, el dólar es el que ocupamos, pero emisión de colones no existe, no hay. La pregunta que nos hacemos, y en esas bodegas del Banco Central de Reservas habrán colones o los quemaron. Nunca han hecho un reportaje sobre eso. Me imagino que los han de haber votado, que los han de haber regalado. Esas bodegas nunca nadie las ha visto. Pero tienen colones y tienen millones de colones en esas bodegas. Me imagino que ya no están. O serán parte del archivo de la nación, los colones. Que se pueden usar. Sí, claro que se pueden usar. Que te los acepten, está difícil. Vas a comprar a Simán con colones, no te van a aceptar. Esto es una broma, van a decir. Elena Cibrián, Andrea Noemi. ¿Qué le ha parecido estos comentarios de la legislación salvadoreña? Es una pregunta, es una opinión. Buenos días, señorita. Buenos días, licenciado. Sí, la verdad que a mí me parece muy interesante porque, bueno, desde mi punto de vista, ¿verdad? Yo tenía así como un conocimiento general, pero no tan específico como lo estaba planteando usted este día respecto a lo que decía al principio de la cantidad de votos que tenían que haber, ¿verdad? Entonces, sí, la verdad que a mí sí se me es interesante. ¿No sabías? En tus profesores de educación media nunca te dijeron al respecto nada. No, la verdad que no. Pues así es como estamos ahorita con el caso de la Federación de Fútbol. Así estamos, igual que en aquella época, que nadie sabía nada, pues. Solamente aparecieron las calculadoras y aparecieron unos, ¿cómo se llama? Cuadrículas de convertibilidad de colón con dólar, ¿va? Y que valía, $1 valía 8.75 de colón, imagínate $1. Si no hubiera habido esto y nos enviaran $100, ¿sabes cuánto eran? 875 colones. Eso tuvieras en la bolsa listo para gastártelo en la Semana Santa o en agosto o Semana de Agosto o Semana Santa o diciembre, ¿va? Imagínate todas las vacaciones pasadas feliz con 875 colones y todavía te sobraba. ¿Saben cuánto es eso hoy? $100. Era para ser feliz, pues. Si alguien de Estados Unidos antes te mandaba $10, eran 100 colones, prácticamente. Ajá. Y tenías dinero. Si con 60 colones pagabas un ciclo, con 120 colones pagabas el año. ¿Y sabes cuánto era? Esas son como $20 a $25 los que ocupabas para todo el ciclo. Entonces, pero ya no se paga, ¿verdad? Tengo entendido. Pero en esa época yo eso pagaba. Y si tenías excepción de pago, no pagabas, ¿no? Bueno, tenías que sacar buenas notas, ¿no? Entonces, si hacían la conversión, nos dábamos cuenta, pues, no pudimos opinar sobre eso. Vaya, vamos a ver. Brian, Josué.
Buenos días, licenciado. Hola, Brian. Les he dejado una tarea que van a iniciar a hacer un esquema. Yo creo que con solo decirle, inicien como grupos de 5, un esquemita. Cada uno haga un esquema, ¿va? Y que envíen el mejor, y el mejor deciden ustedes que va a ser el que van a presentar. Su representante, ¿va? Lo va a enviar con sus nombres. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema del proceso de formación de la ley? Pues la verdad es que es interesante, como ya lo mencionaban mis compañeros, poder ir conociendo todos estos aspectos, ¿verdad? A veces lo vemos en la televisión y medio escuchamos ahí que en qué fase están cada una de las leyes que se están aprobando o que se están en iniciativa, en el proceso, digamos, pero quizás no teníamos bien claro esos conceptos para poder decir uno o poder ejercer opinión, ¿verdad?, de lo que se está realizando. Pero ahora creo que vamos a tener un poco más de criterio para poder decir, o entender qué se está realizando en cada una de las cosas que se está llevando a cabo en la Asamblea. Una pregunta más. ¿Tú te consideras apto para opinar, para opinar? ¿Te consideras apto? ¿O no te consideras apto para opinar? Sinceramente creo que no tengo los fundamentos suficientes para poder debatir algo. Sí. Fíjate que eso se llama prudencia. Fíjate. Yo tampoco me considero apto porque mientras no conozca de los hechos, la ética es no opinar mejor. Porque el que opina queda peor que el que provoca la opinión. Sí, de hecho, bueno, he estado leyendo las opiniones ahí, ¿verdad? Pero no he ejercido opinión porque considero que estamos en un tiempo de bastante desinformación y estamos más que todo como en un tiempo de copiar la opinión de otro. Y a veces algunas opiniones por moda terminamos opinando las cosas que están sucediendo. Pero hemos llegado a una situación en que tú puedes ver las redes y te va a decir toda la gente, está bueno que nos sancionen. Ya estamos aburridos que nos estén engañando. Desde el 10-1 que nos metieron en el año 82, en el Mundial de España, la gente dice, me siento aburrido después de 40 años, lo mismo y lo mismo y lo mismo, mejor que nos suspendan. ¿Y para qué? ¿Qué vamos a ir a hacer? Lo que va a pasar es que nosotros tenemos un 10-1 en Guinness Record, en un Mundial de Fútbol de El Salvador, tiene un 10-1. Que alguien le dice, por malos, no fue por malos, fue por una cuestión administrativa federativa que pasó con los premios de Adidas, que los querían regalar a los futbolistas. Premio tanto físico como uniformes deportivos y un cheque a cada jugador por que no se los habían comunicado. Y que alguien de la federación en aquella época se lo dejó sin comentar. Y eso antes del juego, del partido, en el estadio Elche, en España. Fíjense bien si no estoy viendo. Elche se llama, donde juega el Elche, un equipo ahí en una ciudad de España, en el estadio Elche. La selección ya no sale bien. Es como que te hable por teléfono y te diga a alguien, fíjate que tu novia anda con otro ahorita aquí en El Salvador y vos jugando allá, ya no jugás. Se te vino abajo, se te desconecta todo. Ya no jugás bien. Entonces, una desconcentración que hubo porque se pelearon en el camerino. Entonces, sucedió lo que acaba de suceder ahorita con los premios, cuando vinieron de allá, y que no querían jugar aquí en El Salvador, ¿se acuerdan? Lo mismo sucedió, lo único que estos sí fueron más. Le dieron
a entender a la gente, miren lo que está pasando, y varios futbolistas digo, yo no vuelvo a jugar en la selección. Prefiero callarme y ya. Entonces son cosas que han sucedido, pues. Entonces dijeron, parece que no sé con qué equipo iban a jugar y dijeron que no querían salir a jugar. Por ahí empezó todo, pero no empezó por ahí en la actualidad, en el modernismo. Yo sí sabía, porque mi profesor era el presidente de la federación. En 1985 yo tuve un presidente que era el presidente de la Federación de Fútbol, que dejó afuera a México por presentar documentación falsa en el Mundial Juvenil en Guatemala. ¿Cómo no voy a conocer? Lo que pasa es que a mí no me gusta opinar, porque eso es echarse encima a muchas personas. Entonces, política, religión, deporte, es mejor mantenerse al margen mientras otros sujetos activos dentro de la legislación, en la legislación, se divierten con la reflexión, mientras que uno solo está al margen. Ya ven que es delicada la legislación, ya ven. Por eso decía, miren, cuando sean temas así, mantengan la cordura y mantengan la actitud. Sí, tiene que ser. ¿Para qué sirve la legislación? Sirve para formar criterio, pero con conocimiento. Por eso que le mando a decir, miren, estamos haciendo un trabajo de proceso de formación de la ley, pero hay un momento que esté así, pero la ley no ha entrado en vigencia, no podemos opinar sobre eso. Cuando una ley entra en vigencia, sí, ya la tenemos ahí, ¿qué podemos hacer? Eso es lo que están aprendiendo. Elmer Mendoza, muchas gracias, compañero. Elmer Mendoza Villalta, ¿qué opina del trabajo que vamos a hacer hoy en la discusión del proceso de formación de la ley? Compañero Elmer Villalta. Nos dijeron que hiciéramos una pregunta en cada clase, pues, y se anotara, pues, y contestábamos, ¿no? Ajá, compañero. ¿Está, compañero? Vale. Eric Eduardo Valle Posada. Compañero Valle Posada. Muy buenos días, licenciado. Hey, buenos días. Fíjese que su opinión bien importante, ¿sabe por qué? Porque le he bajado un trabajo que es muy interesante dejarlo. Se llama el proceso de formación de la ley, ¿ah? Donde usted va a conocer cuál es el trabajo de la Asamblea Legislativa, va a conocer todo acerca de los términos, acerca de cómo se regula la legislación. Puede ver el canal legislativo si quiere, puede ver, hoy escucharla a través de radio legislativa, puede conseguir formularios ahí en la misma Asamblea Legislativa, pero usted va a hacer un esquema original con su grupo. ¿Cuál es la opinión? Pues, primeramente, yo no sabía sobre quiénes formaban esa iniciativa de la ley y ahora ya sé quiénes lo forman. Entonces, es como decirle algo donde puedo aprender. Sí. ¿Y qué opina usted de la relación de la educación media con respecto a la información sobre... Tú no vas a aprender con que yo te regale una constitución. Así no, porque ¿qué? Te tengo que explicar. Porque con regalarle un librito a alguien no me hace que ya saben eso. Yo tengo que regular la cuestión de la opinión con respecto a los comentarios que se hacen sobre una legislación, para que me pregunten, mire, y esto del veto cómo es, y esto de lo que son la mayoría simple con la calificada, cuál es la diferencia, etcétera. Vaya, eso es lo que quiero. En educación media, ¿qué es lo que aprendimos? Un 50%, un 10%. Nada. ¿Qué se aprende? Ajá.
Entonces, todo eso tiene que ver con el manejo de la educación jurídica. ¿Cuál es su opinión? Pues, bye. Sí, se aprende lo básico en educación media, pero ahora ya con estas clases uno se está empapando más de información sobre la ley. Y Sí. gracias a usted que con sus opiniones. Fíjate que ahorita, vaya, tenemos 64 votos. Son 84. ¿Cuántos son los que? De 84 menos 64, ¿cuánto es? 20. Ajá, solo hay 20 personas que están ahí, pero que esas 20 no hacen 43 votos. 20 personas están ahí y no, todos los proyectos de ley no son aprobados. Simplemente esas personas están ahí en la asamblea. Y se dice que es oposición, pero sí, pero oposición es cuando está parejo. Hoy no existen ni coaliciones, fíjense. Todo está parejo. Entonces, definido, pues. Entonces, considerando todo esto, vaya. Ok, gracias por su participación. Bueno. ¿Tiene algo que decir? Sí, ¿algo más? El proceso de formación... Sí, digan. No solamente eso, licenciado. Gracias. El proceso de formación de la ley... Licenciado, buenos días. Buenos días. Sí, yo ahí quería que me aclarara algo. Sí. ¿Se me escucha, verdad? Sí, le escucho. Dígame. Ajá. En el medio aquí salvadoreño, ahora en día toda la ley que ha sido publicada y que se está ejerciendo, mi pregunta es si necesariamente esa ley, toda ley que se aprueba, por decirlo así, dejando a un lado las que se dan en las municipalidades, esa ley es de carácter obligatorio a nivel nacional, obligadamente tienen que pasar por las manos del presidente para que sean aprobadas o se pueden hacer algunas directamente de la asamblea. Tú mismo tienes la respuesta ahorita. Ahí tienes la respuesta. En la pregunta está la respuesta. Por eso lo digo. No hay nadie más. Dejando de lado No, solo el ejecutivo, compañero. Me parece el presidente, no hay nadie más. Mira lo que está pasando. Solo es él. No existe nadie más. Él es el ejecutivo. Vaya, decir el presidente es decir el órgano ejecutivo. Eso es todo. ¿Alguien más? Como quiere decir, mire, no hay otra instancia aparte de a nivel internacional. La respuesta es no. Que hay una de derechos humanos internacional y que la iberoamericana de derechos humanos, no. Nada, simplemente puedes poner el grito en el cielo y nada va a cambiar. Así es. ¿Sí o no? Entonces, vaya, esa es la respuesta que te doy. Compañero, ¿estás ahí? Sí. Es que esa es la respuesta, compañero. Tú me quieres Bueno, decir está bien. Si hay otro. La respuesta es no. Otra instancia me quieres decir. No existe nada. Nada va a cambiar. No hay otra instancia. Entonces, definamos eso claramente y así es la verdad. Sentido común. ¿Quién más del trabajo? Miren, del trabajo no he pedido yo historia. No he pedido letras. Simplemente es un esquema.
un esquema que sirve para poder tener una estructura de componentes de lo que se toma en cuenta entre el proceso de formación de la ley. No es una matriz, ¿verdad? Es un esquema. Una matriz es distinto, una matriz se hace con cuadritos y todo, pero un esquema de esto no. Entonces, no se hace así, pues, como pueden pensar. Entonces, en ese sentido, al crear pedagogía didáctica, queda la escuela pues diseñada para ustedes, ¿verdad? Entonces, y para los demás. Licenciado, yo tengo una pregunta. Ajá, mande. Bueno, a mí yo recuerdo que me enseñaron de que los tratados internacionales generalmente tienen más relevancia que las leyes salvadoreñas. Cuando hablamos de tratados internacionales, yo quisiera entender cuál es el límite para que estos no choquen con las leyes de aquí, o por ejemplo, porque aunque sean tratados internacionales, me imagino que no pueden realizar cosas que están en contra de la Constitución de acá, por ejemplo. Entonces, cuando se trata de esos tratados internacionales, ¿cuál es el límite para eso? Licenciado, antes que responda, yo también tengo una duda, siempre al hilo del compañero, sobre los tratados internacionales, y voy a poner el caso específico de la CICIG, porque es un tratado internacional. Artículo 144, los tratados internacionales. Lo tienen a la mano ahorita para poder platicar de eso, porque eso lo vamos a ver más adelante, compañero. O sea, nos estamos adelantando, quiero ver, unas 3 graditas. De los tratados internacionales lo vamos a ver, nos estamos adelantando. Tratados internacionales están en el programa. O sea, nos estamos adelantando, pero convoco desde ya a que lean el artículo 144. Después del 143 está el 144. ¿Qué dice el 144, compañeros? Si lo tienen ahí en la mano. La respuesta se da de acuerdo a la Constitución. 144. ¿Lo tienen ahí? Se lo leo ya. O sea, ya no salimos del proceso de formación de la ley, nos vamos al 144. Y eso lo vamos a ver. Los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros estados o con organismos internacionales constituyen leyes de la República al entrar en vigencia conforme a las disposiciones del mismo tratado y esta Constitución. La ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente para El Salvador en caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá el tratado. ¿Correcto? No, sí que está correcto. Pero aquí estamos hablando de leyes normales, no de tratados. Claro, me van a referirse ustedes al fiel cumplimiento de los derechos individuales que la persona tenga. Pero ustedes ya saben la respuesta, pues a nivel de lo que han hablado sobre eso. No puede celebrarse, vaya, dice que el 145, no se podrá ratificar los tratados en que se restrinjan o afecten de alguna manera las disposiciones constitucionales, a menos que la ratificación se haga con las reservas correspondientes. Las disposiciones del tratado sobre las cuales se hagan las reservas no son ley de la República. ¿Cómo quedó? Ahí te está diciendo, no son, porque entonces te está aclarando. Miren lo que sucede con Nicaragua, miren lo que sucede con Venezuela, miren lo que sucede con Cuba, miren lo que sucede con México, miren lo que sucede con Colombia, miren lo que sucede con Ecuador. ¿Cuál es su opinión entonces? ¿Sí? ¿Hay una respuesta? Sí, claro que sí. Pero este tema está más adelante y lo vamos a ver.
Pero ya te estoy dando una idea. Compañero, ¿está bien claro? Sí, licenciado, muchas gracias. ¿Verdad? Parece que era que conocen las trancas ustedes, va. Así se le llama en El Salvador a donde están los terrenos, va. Como que alguien se salta las trancas, va. Ese es el término, ¿sí o no? Y no se entra por la puerta, ¿no? Principal del terreno que estamos hablando, ¿no? Entonces considero de que dentro de esto de análisis que le estoy haciendo, pues sí se lo hago en base en la Constitución. Pero ya lo vamos a ver. Y ahí nos vamos a dar gusto. Vamos a ver. ¿Ya vino compañero Elmer Mendoza Vialta? No. ¿Está presente, compañero? Bueno, José Rodrigo Dubón. Vamos a ver, compañero. Está interesante la discusión. Esta es discusión, compañeros, no es clase. Ya saben eso, ¿verdad? ¿Qué se discute? El tema que se va a dejar la otra semana. Eso estamos haciendo. Ajá, compañero Rodrigo. Ahí está. Compañero Rodrigo ya está notificado, ya puede hablar. Compañero Rodrigo Dubón. Sí, puede hablar, compañero, lo escuchamos. Ya está notificado, ya estamos viendo ahí que pareció que ya escuchó la notificación. Vaya, entonces, sí, muy interesante la pregunta de los tratados, me gustó bastante, pero ya se la contesto como previa a la temática, porque está dentro del programa. Compañera Carla España, ¿está ahí? Vamos a ver, compañero Dubón no estaba en la clase. Bueno. Carlos España, compañero Carlos España, perdón. Miguel Marroquín. Sí, me escucha, se me escucha ahora. ¿El compañero? Se me oye. Dubón, compañero Dubón. Hola, ¿cómo está? Mire. Buenos días, licenciado. Buenos días, ¿cómo está? Opinión para los 44 que estamos aquí. ¿Cómo ve usted el conocimiento del proceso de formación de la ley como primer corto que vamos a tener? ¿Y cuáles son los efectos que causa el desconocimiento total en materia de proceso de formación de la ley a la ciudadanía, principalmente a lo que nosotros somos sujetos de la legislación? Ajá. Bueno, el desconocimiento sobre el proceso, pues, provoca que no, por ejemplo, que no se conozca el reglamento interno de la Asamblea Legislativa para el proceso de formación de la ley, de todos los caminos que se pueden seguir, ¿verdad? Que puede seguir una pieza de correspondencia hasta convertirse en ley de la República. Correcto. Además, el desconocimiento, pues, puede provocar que se den como conflictos legales entre leyes, ¿verdad? Que haya un choque entre lo que dice una ley y dice otra. Correcto. Y solamente quería hacer una pregunta sobre que dice, he leído que el Parlamento Centroamericano tiene iniciativa de ley, ¿verdad? Sí. Quería preguntarles, si hay un reglamento interno que siguen ellos para formación de ley, sí, y las leyes que se hacen ahí tienen vigencia ¿dónde? En todos los países de Centroamérica. Solo Centroamérica, Parlamento Centroamericano, por eso dice Parlamento Centroamericano. El Parlamento Centroamericano, muchos dicen que ahí se va a terminar todo.
O sea que ahí como que en el Parlamento pues es un lugar donde casi no se mira nada de actividad. En cuanto, bueno, por ejemplo, el CA4, es algo que salió de... ¿Qué hacen ellos? Ponerse de acuerdo con el caso de la frontera. Eso es todo el trabajo de ellos, Parlamento Centroamericano. La verdad que tiene que ver con muchos aspectos en lo que se refiere al trabajo. Dan resoluciones, tienen su agenda, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el Parlamento Centroamericano determina hasta lo referente al paso que tienen los centroamericanos por su frontera. Todo eso es parte del Parlamento. ¿Qué es lo último del Parlamento Centroamericano? Son diputados los que están ahí. Entonces, cuando nosotros nos referimos al Parlamento Centroamericano, todo lo que llama Parlacen, tiene su quehacer en una entidad que une a Centroamérica a ciertas cuestiones, ciertas resoluciones con los demás países. Y hasta cierto punto de vista, pues, me puede decir con claridad que tiene poca información de lo que realizan. No sé si dan cuenta ustedes de eso. Poca información. Decime, ¿cuántas cosas han salido del Parlamento Centroamericano en los periódicos? ¿Cuántas cosas salen en el periódico? Es la pregunta. Eso del Parlamento, por ejemplo, en Guatemala tienen su sede, ¿verdad? En Guatemala. Entonces, ¿en qué año fue que se dio ¿en qué año fue que? Creo que fue en 1986, me parece que. Vaya, aquí, por ejemplo, la sede la tienen donde se reúnen en Guatemala, claramente, eso sí. Aquí tienen una sede, conocen ustedes a la gasolinera que está por la Corte de Cuentas, ahí por el Pan El Rosario, pues, esquina opuesta, Pan El Rosario. Ahí por la Corte de Cuentas, en una esquinita, antes de llegar al Parque Infantil, viniendo de la Universidad Politécnica, ahí queda el Parlamento Centroamericano. Ahí queda. En El Salvador es la sede, pues, contigo a la Corte de Cuentas. Esta institución política se da en una posición para un periodo que tienen los diputados. Es un jardín que tiene un quehacer político en las reglas comunes de convivencia pacífica y desarrollo en la región. Esto surge en 1986 y en el 87 tuvieron su primera reunión. Y es para que, digamos, que se suscribe la idea de buscar la integración y representatividad política e ideológica en el sistema democrático pluralista, en las elecciones libres participativas, en la igualdad de los partidos. Esta es la idea que se tiene. Tienen 20 diputados,
y tratan sobre temas idénticos, pues, en el área centroamericana. Entonces, y los mandatos son de acuerdo a lo que se lee en la constitución de cada país miembro. Así es que forman los Estados miembros, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, ¿verdad? Entonces, y me parece que había una observación ahí de Costa Rica, ¿no? Ahora, los observadores de esto son Estados Unidos, Puerto Rico, Marruecos, China, Taiwán, República Bolivariana de Venezuela. Entonces, así son observadores nada más, ¿va? Lo que llamamos del parlace, ¿no? Pero nacen en una declaración ida por los presidentes de Centroamérica en la ciudad de Esquipul. Eso es lo único que les puedo decir de parlace. De ahí, recuerdo que, sí, no me acuerdo el nombre del presidente que estaba en esa época, pero sí, eso es lo que, compañero, está bien clara la respuesta. Compañero que preguntó sobre el parlace. Hasta ahí lo puedo educar en eso. Más no, porque lo voy a confundir, ¿verdad? Y lo necesario es lo necesario. Puede ir a la página que quiera, ahí va a encontrar lo que le acabo de decir. ¿Va? Solamente uno tiene que contestar lo que le preguntan, ¿va? Más de lo que me ha preguntado, pues ya surte, pues que ya le di los medios para que tenga la idea de ese quinto que está ahí, tiene iniciativa de ley, pero ya le dije más o menos para qué, ¿verdad que sí? Excelente, compañero. Gracias por preguntarme. A mí me gusta eso. Gracias porque me preguntó. Yo no me molesto y para servirle estoy, pues, ¿verdad? Y haga la pregunta que quiera. Así como yo les pregunto, usted pregunte, ¿no? Pero sí, no redundo tanto, pues, porque entonces lo puedo confundir, porque esos son temas áridos. José Fernando Cortés. Hola, José. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué te ha gustado? El trabajo que hemos realizado esta mañana no es trabajo mío, es de todos, es una discusión así, de todos. Como el bar, dicen, el bar cuando juega fútbol. ¿Verdad? Excelente. ¿Qué es tu opinión? Pues la verdad es que es bastante interesante. Por ejemplo, yo conocía de que aparte de los diputados, que son los que pueden proponer leyes en la iniciativa de ley, conocías también que el presidente podía hacerlas a través de los ministros. Pero no sabía, por ejemplo, del Parlacén y las otras disposiciones que están en los artículos que usted había mencionado, ¿verdad? Sí. Eso no lo conocía. También de los periodos, porque aquí se menciona bastante de los días hábiles para hacer diferentes procesos, no los conocía y ahora sí. Entonces, realmente siento yo que ha sido una clase productiva. Fíjate que es el trabajo que hacen los jovencitos así de su edad, que son los nuevos diputados, ¿no? Porque los muchachos, casi algunos tienen la edad de ustedes, ¿no? Son los nuevos diputados. Entonces, lo que les quiero contar es que no hay para dónde perderse. Sí, ellos solo se han sentado a manejar lo que ya está, ¿verdad? Ahí, a reformar, a derogar, a hacer eso, hacer el uso que la Constitución les mandata, pero son jóvenes como ustedes, ¿verdad? Pero lo comprende como que está bastante fácil, compañero. Hola. Hola, bastante, no diría bastante fácil, pero realmente uno leyendo los artículos mencionados entiende lo necesario. Ahora, el trabajo de los diputados, realmente eso siento yo que tendría que informarme un poco más para saber sobre la magnitud. Tienes que leer el reglamento. Mira, si tú lees el reglamento de la Asamblea, si tú lees la Constitución, no hay para dónde no te vas a equivocar.
Ahí vas a saber lo que vas a ir a hacer. Ahí te enseñan, te capacitan en el área de cómputo, de informática y todo eso. Y hacia dónde van los documentos y el término que se maneja. Bueno, eso son capacitaciones que te da, pues, después de que te eligen de diputado. O sea, no te equivocas, pues, o sea, así como son ustedes, que ahora, esta mañana, los he educado en la parte del proceso de promoción de la ley, y más el esquema que van a hacer, ¿para dónde, pues? Todo ya está listo, pues. Ajá, ¿qué más, compañero? ¿Lo educaron bien en la educación media usted? Esta parte es que quedó En mi los libros. caso, yo recuerdo que sí mencionaron acerca de las iniciativas de ley. Realmente, quizás como por el hecho de quizás no ahondaron tanto, no es algo que yo tenga tan presente. Cualquier persona que haya estudiado conmigo tampoco. Pero las nociones básicas, quizás podría decir que sí las tengo. Miren, le voy a hacer una pregunta y a todos. Y cuando ustedes se examinaron acá, salieron preguntas así, en el área, del área social. Preguntas sobre leyes. Para ingreso a la U, le salió algo sobre legislación. O solo les salió cívica. O sociales. Hola. Opinión. Hola, buenos días. Buenos días. Opinión general. Qué excelente salió la discusión de esta mañana, ¿verdad? Bueno, díganme. En mi caso, no. De cosas de preguntas de leyes no venían. Más que todo eran de sociales y cívica. Bueno, y si le hago una pregunta, que le hicieron a todos en una pregunta que hicieron en un acto, ¿cuántos municipios tiene El Salvador? Le ponían ahí 200, le ponían 150, 262, 400. ¿Cuántos municipios tiene El Salvador? Y hubo alguien que iba para alcalde, no sé, o para, no sé, no me acuerdo, 400, dijo. No, hombre, solo son 262 municipios. Son 262 domicilios. Imagínense que en un congreso te dice, bueno, y los proyectos de su país, ¿cuántos municipios tienes en su país? Te preguntan como ingeniero en Guatemala o en Costa Rica. Porque es importante, compañero, porque 262 municipios son 200 gobiernos locales que tiene El Salvador. 14 departamentos. ¿Cuántos municipios tiene Chalatenango, por ejemplo? No lo sabe. ¿Cuántos municipios tiene San Salvador? ¿Cuántos municipios tiene San Vicente? Y en el momento no los tengo que ir a ver la computadora, tengo que ver el celular. Aflige Franklin Sidney Enrique. Franklin Sidney Enrique. ¿Preocupa o no preocupa? Compañero Franklin. Buenos días, licenciado. Buenos días. ¿Va que preocupa, va? Sí, es preocupante, la verdad. Siempre es importante tener conocimiento acerca del... Fíjate que yo antes me preocupaba por este tema, porque era presencial y era más fácil. Bueno, ¿dónde vas a tener proyectos? Tenancingo. Tenancingo. ¿Dónde es eso? Te quedas sin saber, va. Eso es en Cucatlán. Ya después, ya sé, Cucatlán, ya sé dónde queda. ¿Y cuántos cantones tiene Tenancingo? Te quedas en el camino. 10 tiene. 10 cantones. ¿Cuáles son? Ahí te quedas en el camino. Si no conoces, si vos tenés un proyecto y no conoces ni tan siquiera cuántos cantones hay en el lugar donde vas a ir,
Primero tenés que hacer un estudio de la localidad, uno, geográfica, y la otra, como gobierno local. Y conocer todo lo que sucede ahí, el área, cuántos ríos tienen, el área de los cantones, las colindancias, ¿cómo se llama? Las ordenanzas, que son las leyes que emiten la alcaldía. Las ordenanzas se llaman leyes que emiten las alcaldías. El gobierno local es un gobierno independiente, no como el gobierno central. El gobierno central es todo el país, todo El Salvador, el gobierno central, el único. Mientras que 262 alcaldías difieren las ordenanzas de una con la otra. Por ejemplo, ¿cuál es la colindancia entre Tenancingo? Tenancingo colinda con Perulapía, con Suchitoto, con San Rafael Cedros y con Nueva San Juan Edén, que es de Ocatlán. Cuidado con llamar municipio a un cantón. Vale. Otra cosa que tengo que aprender dentro de la cuestión es la división de límites, que son los límites que hay. Hay límite internacional. El límite internacional es el límite que se da entre los países. Como ejemplo, Salvador con Guatemala, con Honduras y con Nicaragua. Ese es el límite internacional. Hay un límite departamental, fíjense, pues va bajando, y después está el límite cantonal, hasta donde llega el cantón tal, es el límite cantonal, este es el límite. Va. Luego, ¿cómo es que se dividen los límites? Los límites pueden ser una franja, ¿va? De aquí hasta allá, en una recta, sobre la colindancia, puede ser a través de los ríos, o puede ser a través de los mojones, ¿ya? Así o las quebradas o los ríos, así como se delimitan los límites, tanto internacionales, municipales o cantonales. ¿Cuál es lo precioso de lo que acaban de aprender, señores? José Antonio Sánchez Ortega. Qué interesante, ingenieros. Díganme. O ya sabe, o ya conoció. Por eso cuando se hacen las leyes son para ser aplicadas aquí, en El Salvador, no para ser aplicadas en Guatemala. Por ejemplo, del río Paz para allá, para el otro lado de Guatemala, y la ley ya, ahí se termina el río Paz. Del Huascorán para allá, ahí se terminan las leyes. Y el río Torola para allá es Honduras. ¿Ok? Nos divide. Atención, por favor. Fíjense bien lo que estamos hablando. Anaya Enríquez, Jorge Alberto Anaya. Bueno, su participación, por favor. Ya vamos a terminar. Es la última participación y hasta aquí vamos a llegar. Va. Hola. Vamos a ver por última vez. Elmer Mendoza Villalta está presente, compañero. Buenos días, licenciado. Hola. ¿Qué te ha parecido la clase? Tú terminas la clase ahorita porque vamos a hacer el cambio, a esperar la próxima clase. Y pues, bueno, hasta ahí llega su discusión, ¿verdad? Pero, ¿qué le ha parecido? Bueno, primeramente, disculparme porque he tenido problemas con el micrófono y me mencionó anteriormente 2 veces, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, hoy ya estás aquí, ya no hay problema. Vaya. Entonces, pero bueno, es importante conocer esta área o esta materia y el conocimiento de esto, pues para poder aplicarlo más que todo y saber, tener conocimiento del área, ¿no? Esto creo que es lo que yo puedo opinar, la importancia del conocimiento en esta área. Sí, me leen por favor el Código Civil, pero no lo vayan a ocupar para el trabajo, solo lean en el Código Civil.
Ahí se lee algo sobre, en el artículo 1 al 50 parece que se lee algo sobre la legislación, pero no, eso no se ocupa en el proceso de formación de la ley, solo se da como lectura, pero no se ocupa. ¿Qué más? ¿Hoy qué más aprendió? Bueno, realmente conocí un poco del proceso de formación de la ley realmente, porque paso a paso pues no sabía realmente cómo funcionaba bien y cómo se funcionaba una ley, ¿va? Sí. O cómo se formaba una ley, realmente los pasos, por dónde pasa primero y dónde finiquita y quién lo publica, ¿verdad? Realmente. Eso creo que es importante. Excelente. Yo agradezco bastante su atención. Con usted cierro la clase. Gracias por haber participado. Descansen este fin de semana. Ya la otra es la última que tenemos. Nos vamos de vacaciones de agosto, ¿verdad? Muchas gracias, compañeros. Y ahí les voy a mandar el formato. Ya voy a enviar algo ahí, avisos, cuando lo puedo enviar hoy viernes o el lunes para la entrega, pero empiecen a trabajar en el esquema, por favor. Mande. El esquema que está pidiendo sería más tardar el siguiente viernes. Sí, me lo van a dejar para que yo trabaje en la calificación y se vayan tranquilos y no estén ahí haciendo trabajos. Porque eso en 2 días lo hacen. Estamos. Ya lo deberían de empezar a hacer el esquema. Si ya les di la discusión, pues, ¿verdad? Ahora, ¿cómo va a ir? Eso es otra cosa. Ya les dije que no lleve introducción, ya les dije que no lleve... Hagan el esquema, compañeros. Pero no le escriban tanto, porque entonces ya no es esquema. Y no lo copien de otro lado. Eso va a ser la garantía que usted lo ejecutó. Muchas gracias. Ajá. Bueno, feliz fin de semana, compañeros. Descansen. Hasta aquí llegamos con la grabación y vamos a esperar el otro grupo que entra a las 9:50. Feliz fin de semana. Muchas gracias, licenciado. Excelente. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Gracias, licenciado. Gracias. Cuídese. Un honor estar con ustedes. Muchas gracias. Licenciado. Bueno, buenos días. Gracias. Feliz fin de semana.